Amigues, estamos en junio y este año en particular es el mes donde ya se está jugando un nuevo Mundial de Fútbol con la particularidad de que se reparte en 3 sedes, México, Canadá y Estados Unidos. La idea de la conversación que vamos a tener ahora es alejarse de lo deportivo para profundizar en un componente muy significativo en cada uno de estos torneos, que es lo social. Porque conocemos países nuevos, se exponen las idiosincrasias y la manera en que reciben al resto del mundo, y recién, con el segundo día en marcha ya de esta Copa, tuvimos varias noticias desagradables, totalmente repudiables en Estados Unidos. Un árbitro somalí deportado, la selección senegalesa sometida a controles de seguridad en la pista de un aeropuerto, la restricción de hospedaje a la selección iraní y a simpatizantes también de ese país. Y antes mencionaba lo social hablando de lo general, pero creo y siento que para esto también cabe muchísimo hablar de racismo y de discriminación. Identidad Marrón es un colectivo de personas marronas unidas para debatir sobre el racismo estructural en Latinoamérica y buscar respuestas a ello. Así que los vamos a poner en el desafío de ampliar la mirada un poco más mundial a propósito de este torneo, y por eso lo llamamos a Alejandro Joma, que es abogado e integrante del colectivo Identidad Marrón, para charlar sobre esto. Hola Alejandro, Emanuel te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Gracias por atendernos, Sí. che. Genial. Muchas gracias por la invitación. Por favor, se valora un montón. Che, y me imagino que estás al tanto, y si no, me habrás escuchado recién al aire lo que estaba contando sobre este mundial, y quería disparar esta entrevista primero preguntándote cómo podemos distinguir un error burocrático de una práctica discriminatoria así de sistemática, como suele pasar. Primero, no dispares. Y segundo, creo que es re compleja. La pregunta es re complicada porque vos podés pensar en una práctica burocrática cuando asumís que hay ya un control sobre este tema, y en realidad la mayoría de los sistemas migratorios a nivel internacional tienen un concepto que se puede, en Argentina se llama falso turista, pero es un concepto que le permite discrecionalidad al agente migratorio para, como te ven, te tratan, para mirarte y decir, bueno, esta persona no es quien dice ser, esta persona viene a quedarse a este país y no viene de turista, no viene al mundial, viene por algo más. Entonces, por lo general, queda a bastante libertad del agente migratorio. Te hablo del caso argentino, ¿no? Y son casos bastante similares. Entonces, como que la pregunta de cómo diferenciarlo es súper difícil. O sea, es súper difícil porque necesitas protocolos internos en las oficinas migratorias o de puestos migratorios de cada uno de los países para que el control en teoría sea aleatorio. Y después la gran pregunta, ¿no? O sea, en las expulsiones es ¿cómo sabes que esta persona viene a quedarse? ¿Me entendés? Claro. Yo creo que ahí quizás es como el mundial nos deja ver por el movimiento de personas y otras cuestiones. Creo que nos deja un poco más al descubierto de cuánto vale un pasaporte, ¿no? O cuánto vale el color de piel. El prejuicio aparece un montón en este caso. No es solo en Estados Unidos. Me parece que quizás Estados Unidos tiene un control migratorio ahora mucho más fuerte desde la última gestión ahora con Trump. Está muy presente, tipo la xenofobia, está muy presente respecto a países de Medio Oriente. Entonces, la pregunta sería muy inocente, sería quizás muy atrevida de mi parte decirte, mirá, la respuesta es esta, porque imagínate que ni en Argentina tenemos analizado bien. En Argentina, vuelvo a lo que te decía, de hecho estoy trabajando en ese tema, el concepto de falso turista es un concepto súper aleatorio. Es como, ¿cómo identificás? Y después, si querés, podés pensar en experiencias personales o particulares de cuántas veces controlan a las personas en frontera cuando salís del país o cuando no, y dependiendo de la experiencia que hayas tenido, si sos blanco o no, y compartir ese tipo de experiencias. Me parece que por ahí va quizás la pregunta y esta ampliación. Este mundial tiene la particularidad de que hay Estados Unidos y México interviniendo y como han visto y como se ha visto en televisión, ciertas situaciones de maltrato por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos hacia jugadores de ciertos países, ¿no? Que no es que tipo maltrataron a la selección alemana, Claro. O sea,
son países con, si querés, a nivel geopolítico internacional, una fuerza no en clave de primer mundo. Creo que por ahí va la cuestión. Y me parece que deja bastante desnudo esto del valor de un pasaporte, ¿no? Es como, ¿cuánto vale un pasaporte? ¿Cuánta sospecha despierta tu pasaporte? ¿Cuánta sospecha despierta tu piel? Y me parece que ahí aparece como esta segmentación que decís, bueno, esto puede ser racismo, esto podría sospecharse de que sea racismo. Claro. Yo iba a hacer pregunta bastante compleja, te doy la mano en eso, pero porque vi que desde la FIFA, por la parte, declaraba que no podía intervenir en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones. Entonces, como ese lavado de manos que se ve tan expuesto, es como nada podés hacer, ni siquiera un comunicado diciendo, no sé, en el caso del referí, ponele que es como el más, justamente no es un jugador, es alguien que va a impartir justicia, digámoslo, trasladándolo a lo deportivo, pero en fin. Y la respuesta de la FIFA es eso, nosotros no podemos hacer nada. Me parece que ese no podemos hacer nada tiene que ver con la no intervención en políticas públicas hacia Estados Unidos en este caso, ¿no? Me parece que también es eso, ¿no? Es quien ejecuta quizás, porque la FIFA últimamente, como tiene estos lavajes de cara, de decir, bueno, estamos haciendo respecto a ciertos temas, y quizás un tema que anda muy presente, muy picante en Argentina, en Brasil y en el sur, es cómo la FIFA interpreta el racismo o no, ¿no? Yo creo que hay, porque al fin y al cabo, se me fue el nombre de estos jugadores, pero un argentino y un brasileño en Europa, con una situación en la cual se lo acusaba de racismo a uno, más allá de que pueda ser cierto, ¿no? Esto digo, por más blanco que sea, un sudamericano no deja de ser un sudamericano de clase que viene de barrios populares. Habla también de la conformación étnica. Me parece que es como un rollo aún más grande, y está la FIFA bajando línea, o al final siempre es tipo un europeo con una buena conciencia determinando qué es lo correcto e incorrecto y qué se debería hacer. Y en este caso, como vos decías, respecto a la cuestión de las legislaciones, no, más que legislación, de las acciones de los agentes migratorios, ese lavado de manos es eso, ¿no? Es ante quién no se va a pronunciar, y ante Estados Unidos no se va a pronunciar. Y me parece que este mundial tiene esta particularidad de ser un mundial para, no sé si lavar la cara pero sería muy simple decirlo, ¿no? Pero sí como para expandir una visión de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Para conocer más, si querés. Uh-huh. Me pasa que, qué sé yo, está como México también está en un momento en el que tiene 133.000 desaparecidos, en donde tipo las familias están protestando afuera de los estadios. Este mundial, quizás por la cercanía del continente, ¿no? Y de realidad, creo que nos invita un montón a pensar, a movernos o a ver ciertas cosas que antes no queríamos ver. Creo que para nosotros como argentinos, ¿viste? No está tan presente que hay 130.000 personas desaparecidas en México, y que las madres andan buscando bolsas de huesos para saber si están sus hijos o no. Y esto no tiene que ver con Sheinbaum, no tiene que ver con AMLO o con Peña Nieto. Me parece que tipo es más complejo. Y bueno, creo que en ese sentido, digo, esta suerte de pronunciamiento, bueno, los pronunciamientos de organizaciones internacionales son políticos, y obviamente ese no hablar es un acto político de la FIFA. Claro. Sí, hoy a la mañana en el programa Buen Día, Fin del Mundo, por acá por la tribu también, estuvimos escuchando ahí la repercusión y bastantes testimonios de madres buscadoras, que es así como las llaman a estas mujeres que están buscando a hijas que están desaparecidas también. Amigues, estamos hablando con Alejandro Joma, que es integrante de Identidad Marrón, tratando de desentrañar un poco cómo es la dinámica racista y discriminatoria en el Mundial del 2026. Y te traigo otra noticia de otro de los países organizados, Ale, que es, mira, las autoridades de Canadá rechazaron este viernes el ingreso al país del futbolista ganés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual, y que no podrá estar con la selección africana en el debut del Mundial 2026. Acá yéndonos para otro lado, ya saliendo obviamente de la discriminación, pero también creo que va a ser como un buen ejercicio, si queremos, de ver la diferencia entre qué cosas se toman seria en los 3 países distintos.
Sí, ¿y cómo actúan las autoridades de migraciones? Porque digo, esta pregunta que vos hacías al principio de sospecha es algo bastante trabajado en Estados Unidos y en Canadá. Yo te digo, acá en Argentina, viste hablar de racismo en el control migratorio, es incipiente si querés, pero para la jurisprudencia estadounidense tipo es algo que se ha trabajado, no es algo novedoso, no, por eso no quita digo que los agentes puedan serlo o no. Y en el caso canadiense, bueno, ahí ya tenés la cuestión de los delitos, que eso ya responde más a acuerdos internacionales. Si un sujeto quiere ingresar a un país y tiene procesos judiciales abiertos o denuncias abiertas, asumo que lo lógico es que vayan y faciliten a esta persona para el juzgamiento. Creo que y lo que vos decías tiene que ver, ¿no? Como estos tres países con sus fronteras nos van a enseñar bastante de cómo funcionan los prejuicios y para qué. Este mundial seguramente nos va a dejar bastante información, ¿no? Respecto a estas cuestiones. Entiendo que seguramente el plato fuerte va a estar en Estados Unidos y bueno, después México y Canadá están medio ahí chileando, pero bueno, nada, gente llegando, turistas, choques culturales. Creo que, por ejemplo, para arrastrar un poco más a lo argentino, sí. Me parece que tipo el argentino promedio cuando viaja a Estados Unidos, el argentino de clase media, por más viajado en fascista, por más viajado en derecha, por más viajado en Miami que pueda estar, sabe bien que no dice negro en voz alta. Eso a mí siempre, eso me parece re interesante porque tipo podés jugar el jueguito de hacerte el malo acá, pero cuando vas a Estados Unidos y querés comer Miami, viste, y querés tu bacon y flashear Miami, cheeseburger en Miami y admirar la cultura greco-mayamiense en medio del pantano, no decís negro, ¿viste? Que me parece que es algo que también nos habla de estos acoples y cómo los choques culturales, ¿no? Entonces, y la adaptación cultural del chip, ¿no? Me parece que es eso que en este momento, digo, para nosotros, que eso no tiene una interpretación unívoca, no es tampoco una respuesta, pero digo, el uso del concepto de negro en Argentina es particular y lo usamos con mucha liviandad, lo usamos con mucha naturalidad y tiene muchas significancias muy diferentes a las de Estados Unidos. Esto tampoco sería inocente mentirle, ¿viste? No significa lo mismo acá que en Estados Unidos, pecaría de aspiracionista intelectual si te dijese que tiene el mismo impacto y no lo tiene, pero bueno, en este caso también vamos a ver estos choques culturales con ciertas palabras que en otros contextos tienen otros pesos y que terminan teniendo repercusiones, así que seguramente esta va a ser una buena caja de Pandora, de sorpresas para ver qué es lo que hay. Y la típica pregunta, que eso también me pasa, ¿no? Con cierto progresismo estadounidense, de preguntarse por qué no hay afrodescendientes en la selección de fútbol argentina. Y la verdad que, mirá, no habrá afrodescendientes, pero hay negros. Claro. O sea, si algo sobra en la selección argentina, son negros. Con un poco de botox más, un poco de botox menos, con esposas blancas o no. Sí. Pero me parece que es poner uno de los pocos espacios de ascenso social rápido. Es el fútbol y la música y vuelvo a esto, ¿no? En clave de antirracismo sería muy inocente no verlo, ¿no? Me parece que hay más diversidad étnico-racial en el fútbol que en los círculos de pensamiento intelectual de la Ciudad de Buenos Aires. Y una cosa no quita la otra, ¿no? Digo, puede que no tengas la conciencia racial, puede que no te quieras unir al Black Lives Matter o a la lucha antirracista, lo que sea, ¿viste? Pero me parece que está bueno pensarlo porque eso también está presente en nuestras sociedades. Digo, es lo que somos, ¿no? Por más que el Kun Agüero, digo, no sé cuál será su autopercepción étnica, nada. Sí, y es parte de una realidad. Yo no quiero mutar la realidad para complacer gringos, ni buenos ni malos, o sea, ni los que están de acuerdo conmigo ni los que no están de acuerdo conmigo. Me parece que tenemos una realidad propia y está bueno mirarla
en esa clave. Es como pensar, viste, que Diego no tenía un toque con Pelé respecto a la cuestión étnica, ¿no? O sea, Diego tenía muy presente la etnicidad de Pelé. Seguro. Y sería inocente pensar que el Diego no entraba en ese juego, ¿no? Uh-huh. Porque si no, viste, no somos todos, hacemos a la historia digerible y le quitamos la realidad. Hacemos digerible para un sector social muy pequeño que se quiere sentir bien con su conciencia, pero la realidad es compleja. Y creo que eso es lo que nos marca el fútbol. Bueno, la realidad es compleja, pero vos la explicaste con bastante claridad, Ale, así que te agradecemos el tiempo. Y el miércoles, ya que estuvimos hablando de esta cuestión, vamos a estar entrevistando a gente de Diafar, que es una organización afroargentina, y seguramente ahondaremos estos temas. Así que gracias una vez más, Ale, por el tiempo y por atendernos acá en Algo con R. No, por favor, un beso, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dale, un abrazo grande. Alejandro Joma, amigues, integrante de la Identidad Marrón, que pueden seguir en Instagram, este colectivo tan interesante que tiene mucha data, como han escuchado recién, gente que hace pensar y que hace bien. @Identidad Marrón en Instagram los encuentran y nos vamos.